Sefer, de libros y autores. Es un placer recibir de nuevo en su casa, en su radio, a Esther Bendahan. Hola, Esther. Hola. De nuevo con un libro maravilloso, en este caso dedicado a una ciudad, a una emoción muy especial para ti. El nombre de la nueva novela, del nuevo libro de Esther Bendahan, es Tetuán, un libro múltiple, Esther. Sí, es un libro coral. Yo quería que el libro recogiera las voces de amigos que han viajado conmigo o que trabajan en el tema de Tetuán, y por eso he querido que fuese una especie de, pues eso, de recorrido, de viaje por la ciudad y también por los tetuaníes y también por aquellos que de algún modo tienen a Tetuán cerca siempre. También es diverso porque nos hablas de memoria, por supuesto, de historia de la propia ciudad. Es un libro de gastronomía con recetas, al menos dos directamente. Hablas de Soljachuel, de esa España que se veía desde la playa de Tetuán. Hablas de la Jaquetía y también de la historia de la comunidad judía, tanto de Tetuán como de Madrid, Esther. Sí, como te digo, he querido recoger varias voces. Hay, por ejemplo, también, además de las recetas, que además están bien, o sea, no ya lo Sí. Y una es de Mercedes Chocrón y otra de Anita Bensadón, que la tiene en un libro, que es un libro estupendo de recetas, también de Dulce lo vivas, ¿no? Dulce lo vivas. Entonces, como forma parte de lo que he trabajado y de lo que he vivido, pues por eso quería que estuvieran allí. Pero también, como te decía, un amigo que es Moisés Benarroch, que es un poeta que vive en Israel, en Jerusalén, pero que siempre ha tenido de algún modo cerca a Tetuán. Él siempre se considera que es un exiliado que vive en el exilio del exilio, porque en ningún lugar ya le pertenecía, ni siquiera Jerusalén. Entonces, en sus poemas se refleja esa nostalgia, que no es nostalgia por Tetuán, en realidad, o sea, no es un libro nostálgico. Yo recuerdo que esa discusión la tuve con un tetuaní, con Jacobo Israel, que decía que él no era nostálgico de Tetuán. Es que el libro tampoco es nostálgico. El libro trabaja en la memoria, y es un libro de un escritor que busca los retales que quedan y las fibras de esa memoria en elementos que tiene cerca con los que está trabajando, porque a mí todas esas personas que aparecen en el libro son gente cercana que escriben. Una está en un blog de Jaquetía, y es que es Alicia Siso, por ejemplo, que vive en Nueva York. Uh-huh. Otra es María de Miguel, por ejemplo, que ella está recogiendo documentos para que se convierta la Jaquetía en patrimonio intangible de la humanidad, y lo está recogiendo documentos para poder presentarla al ministerio, y trabaja con nosotros. Es decir, no es... Angie Cohen también. Angie Cohen, que es una joven que está haciendo su tesis, de gente que trabaja hoy de una manera no nostálgica, sino alegre con la realidad, y la realidad es que esa memoria tiene muchos grises, tiene matices, hay un periodo muy oscuro, hay cosas que no están aclaradas. Todo eso es una realidad, y todo eso se intenta recoger en ese libro que habla de eso, de memoria. La memoria como lo hacemos pues los judíos, ¿no? Que tiene que ver con el pasado, pero también con el presente. Sí, también es un libro familiar. Aparece tu padre, nuestro querido señor Bendahan, Pinjas Bendahan, nuestra querida compañera Mercedes, tu hermana. Y es un libro, Esther, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, más conectado con, por supuesto, Déjalo ya volveremos, que nos habla de vuestra salida de Tetuán, y también con Pene, más que con Un instante, ¿no? Sabes que Pene lo he quitado de Wikipedia, pero bueno. pues no, deberías. Si acaso, porque cada vez que me presentan es un poco así. ¿Qué pasa con el orgulloso celeste de Pene? No, pero me miran raro. No, tienes razón, y de verdad, Raquel, que siempre te digo que eres una gran lectora. Tienes razón en un sentido, o sea, la voz es una voz más ligera y más natural. Y entonces, por un lado, la parte de memoria es la de Déjalo ya volveremos, y por otro lado, el tono, que es un tono
que quiere divertirse también y contarlo de una manera cercana es el de Pene. Entonces ahí en ese sentido es lo que está muy cerca. O sea, yo en este texto además lo escribí muy rápido, lo escribí en este verano, he estado viajando y entonces he querido que fuese algo ligero, cercano, y que la gente lo lea pues como un libro de viajes que se puede llevar en un bolsillo y que se pueda leer y que todos puedan tener allí sus propios recuerdos y anotaciones. Y lo ideal sería que al final del libro hubiera un libro de notas, porque yo creo que todos podrían ir tomando notas acerca de lo que el libro les sugiera o de lo que ellos puedan ver. Uh-huh. Es un libro de notas, es un libro de viajes y también de reivindicación. Hablas del caso del Pisces, de un poquito del asesinato de tu abuelo y de tu regreso a Tetuán, Sí. a la que has vuelto en 2 ocasiones, si no me equivoco. 2 ocasiones, ¿no? Y ahora vuelvo a presentar el libro. Pues también hablo de Sor Hachuel. Uh-huh. Es un personaje real del que se han escrito alguna novela y algún tipo de historia, ¿no? Un poema largo. Y es una chica joven que por algún motivo, no se determinó muy bien qué pasó allí, pero se le acusó de haberse declarado como musulmana y de haberse convertido. Porque para convertirse basta con decir 2 frases. Entonces, igualito que en el judaísmo, Esther. Igualito. Digo, entonces, ella se le acusa de haberlas dicho, y entonces el sultán, que no era un hombre cruel, según dicen las crónicas, le pidió en repetidas ocasiones que ella se declarara musulmana, que quería salvarle la vida y que la iba a dejar de todo y que iba a vivir en palacio. En fin, le ofrecía pues una vida cómoda y feliz. Pero ella no quiso declararse musulmana y dijo que no era musulmana, que era judía, que hebrea nací, hebrea he de morir, y ella fue ajusticiada, y una niña muy muy joven. Y hoy en día su tumba la visitan tanto judíos como musulmanes. También nos haces reír en el libro, por lo menos a mí. Vamos a la página 108 y después de contarnos una historia de una donación de una receta, una joya de receta a Arzac, nos cuentas que estás en París con Abraham Hassan paseando y os encontráis a André Glusman. Sí. Y dices, a quien encontramos en una calle de París hace muchos años. Cuando le preguntamos si conocía a un primo muy sabio, Jacob Hassan, nos respondió que todos los sefarditas creemos que tenemos a algún sabio o gran rabino en la familia. Lo cierto es que también los askenazíes creen lo mismo, pero en nuestro caso es verdad. De verdad, es cierto que no lo dijo. Lo que pasa es que luego Abraham me dijo que no era exactamente a Glucksmann, que efectivamente no lo encontramos, sino a otro grande, ahora mismo no recuerdo el nombre, francés, pero era un askenaz, también era un pensador. Y es curioso porque es verdad que no lo dijo así. A mí me resultó muy muy extraño. Y luego con el tiempo me he ido dando cuenta que es verdad que muchos de nosotros pues tenemos o el gran primo o el gran familiar, pero en el caso de Jacob, yo no sé si en el caso nuestro los sefardíes, pero en el caso de Jacob sí que era verdad. Sí, que en paz descanse. Oye, Esther, además de hablarnos de esos sabios que toda familia sefardí, tetuaní en este caso tiene, ¿cómo sois los de Tetuán? Bueno, los de Tetuán, la verdad es que ya con el tiempo he perdido un poco la visión. Yo lo que sí, a nivel social, los de Tetuán en conjunto eran mucho más practicantes de la religión de un modo tradicional y menos alarde social frente a los de Tánger, por ejemplo. Eran muchos más retraídos, yo creo, y los otros tenían una visión mucho más internacional. Yo creo que tanto los de Tetuán como los otros, los hombres del norte de Marruecos, tenían mucho carácter, era un carácter bastante fuerte y algo cínico, irónico. Más bien los hombres. Las mujeres solían ser
muy pegadas al carácter español, yo creo, bastante más tímidas, como recatadas, si quieres, digo las de Tetuán, pero tenían un carácter más español, o por lo menos las mujeres de mi familia. Les gustaba mucho la moda española, el cancionero y sobre todo las que vivieron en el protectorado, porque yo lo digo también en el libro, en realidad es una memoria del protectorado, la de mis padres y la de sus padres. Ellos vivieron el protectorado español, así que estaban muy pegados a España. También pides eso, que España no se olvide de ese protectorado, ¿no? Y que siga protegiendo esa zona tan vinculada a nosotros. Que curiosamente me he ido encontrando con mucha gente de Tetuán. Creo sinceramente que Marruecos está haciendo un esfuerzo. O sea, como te dije, creo que hay una historia que tiene muchos matices y no todos son buenos, pero también es verdad que Marruecos está haciendo un esfuerzo y que dentro del panorama del mundo musulmán es un país que nos permite, o sea, que puede ser ejemplar y con todos los cambios que pueda necesitar como país a nivel democrático, pero es un país que está haciendo un gran esfuerzo y que puede ser ejemplar para otros muchos países musulmanes, que además, como me recordó en la presentación un marroquí que asistió, dentro de su propia constitución reconoce el legado judío como parte de la herencia de la identidad marroquí. Yo me pregunto qué otro país musulmán tiene recogido eso en una constitución, y creo que ese tipo de detalles son fundamentales, que son los que crean este tipo de alianzas de futuro, para nuestro futuro y para el futuro de Europa y para el futuro de todos nosotros. Tiene dentro una lucha importante con muchos sectores radicales y es importante reconocérselo y apoyarlo. Y creo que Europa, y en este caso España, que es frontera, pues en ese sentido tiene también una responsabilidad. Agradeces a muchas personas al principio del libro, pero ¿a quién lo dedicas? ¿Quién te gustaría que lo leyera? Bueno, yo se lo dedico a mis padres y ojalá lo hubiera podido leer mi madre. Sí. Bueno, Esther, pues con esta emoción tan fuerte, dices en el libro que Tetuán era una emoción fuerte, y con este libro, desde el que podemos ver tanto España como Tetuán, como a los judíos españoles y tetuaníes, te agradecemos mucho que nos lo hayas presentado aquí en Radio Sefarad. Enhorabuena, porque es un libro delicioso. Muchísimas gracias, Raquel.